Hola, buen día. ¿Hay alguien por ahí? Día de lluvia. Justina, buen día. Sashi, Guada. Guada, María Noel, Milena, buen día. Vamos a ver esperando que entren. Bueno, esta cuestión del aislamiento no nos viene mal un día de lluvia como el de hoy, frío. Mira todos los que habían entrado. Coti, Franco, Adriana, Camila, Ailén, María Noé. Buen día a todos. Vamos a esperar un ratito que vayan entrando. Irina, buen día. Mientras tanto, los que están ahí, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo. No, no la vayan haciendo, vayan pensando. Lourdes, buen día. Nico, buen día, Nico. María Luz, buen día. Valen, buen día. Bueno, mientras van entrando les voy a ir haciendo algunos comentarios. Bueno, uno de los comentarios tenía que ver con lo que fue trabajando la profe Sabit. Antes que nada, quiero agradecer inmensamente a Cristina Sabit por habernos acompañado, una profesora de alma, eh, vive enseñando, digamos. Hola Camila, y bueno, lo que quería marcarles es que, eh, y por supuesto agradecer inmensamente también a Silvia Córdoba, que, bueno, ella presentó el caso Guide, que lo tiene muy bien trabajado, así que vino muy bien los detalles que la profe Córdoba nos dio. Eh, pero eso está claramente en el programa y bueno, sé que directamente les sirve directamente proporcional. Ahora, lo que dio la profe Sabit también está en el programa, claramente está en el programa. El tema es si ustedes pudieron darse cuenta, de los contactos de lo que la profe presentó, David, y lo que está en el programa. Yo en algún lado me había hecho un punteo de lo que Cristina había trabajado para comentárselos. Acá está. Bien. Porque, digamos, mi intención es que ustedes se den cuenta que estas clases son partes del programa, no es una clase que, qué sé yo, podemos o no tomarlas en cuenta. Son clases que son parte del programa, nada más que trabajados no a la letra de los textos y bueno, ilustrados, si se corresponde la palabra, con casos clínicos, lo cual es bastante favorable. Por ejemplo,
David habló del deseo del otro, del deseo materno, del fantasma materno, eh, la cuestión de la pulsión de vida, pulsión de muerte, el falo, no sé si lo nombró falo como significante, pero está en juego en su discurso, en su presentación, el niño, el ideal del yo, o el niño como ideal, eh, eh, bueno, la niña y la madre, las dificultades de la madre con su niña, que es justamente algo que quizás nosotros leemos la niña con la madre en Freud, buen día Leo, eh, pero sin embargo Cristina mostró cómo esta niña que se hace madre tiene también sus cuestiones, sus dificultades con una hija, cuando esta hija en algún punto ocupa el lugar que ella ocupó como hija. Quiere decir que esto nos muestra, siempre yo les digo que cuando leemos a Freud, que habla, Freud, Lacan, no importa, cuando habla de la niña y esto que reniega con la madre, la frustración, que se dirige al padre, etcétera, etcétera, la relación predípica y demás, hay que ubicar a esta niña siendo madre. ¿eh? No es una cuestión que queda en la niñez. Entonces, Cristina nos muestra a esta niña siendo madre sus dificultades en alojar una niña. Y ahí está el ejemplo de que ella trabajó como el ejemplo de la muñeca. ¿eh? Em, esa niña entonces que deseaba un hijo o una hija, se le presentifica y cuando lo presentifica no es sin sus dificultades. Hola Caro, buen día. ¿Se entiende? Entonces no son clases, eh, clases despegadas de nuestro programa, todo lo contrario. Y algo que quería aclarar por algunas preguntas que aparecieron, y quizás esto se entienda mal, es el tema de la demanda, cuestión que está en nuestro programa, que lo hemos trabajado en el teórico y que lo hemos trabajado en los prácticos. La demanda en su primer tiempo es la demanda de la madre al niño, ¿sí? No es el niño el que demanda a la madre. Un niño recién llegado al mundo no puede demandar nada porque es puro organismo. Eso es lo que también vimos cuando trabajamos la cuestión del cuerpo, bueno, en la significación del falo si quieren también, aunque no nombre el organismo, de eso se trata. Entonces, un niño no puede apenas llega al mundo demandar. Llora, sí, uno podría decir, y llora, sí, pero cuando llora no pide, no demanda, no hay ni pedido ni demanda, podemos hacer también esa diferencia, ¿sí? ¿Por qué no lo hay? Porque no hay otro, no hay niño, no hay nada todavía, es puro organismo. Este, no hay cuerpo, ¿sí? Cuando la madre empieza a introducir, a modelar, modular, modelar, tallar este cuerpo del niño, lo hace todo eso por medio del lenguaje y mediante su deseo y el significante, ahí recién en un segundo tiempo o tercer tiempo el niño va a poder empezar a pedir, a repetir eso que fue placentero. Entonces, ahí sí podría decir, sepa o no hablar, pide la teta. ¿sí? También Cristina, bueno, termino con lo de la demanda, porque no quería olvidarme de esto otro. Eh, Digo esto por algunas preguntas que aparecieron y parecería como que el niño llama a la madre. No, 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 no. Primer tiempo, la madre le demanda al niño ser demandada. ¿eh? No llora por mí, no me pide, no se despertó, no está gritando, lo voy a ver. Es decir, la madre, después el niño ofrece, ¿sí?
ofrece, por ejemplo, la caca como regalo a su madre. Después está esta cuestión del niño que le ofrece. Y después, por supuesto, el niño que pide. Así pida, qué sé yo, en la forma en que pueda, el chupete, la teta o lo que sea. ¿Sí? Pero en primer momento, la madre, ¿sí? Porque si no hay demanda materna, ahí no hay pulsión que venga del otro, de paso. Agregamos eso por ahí. Bien. Por otro lado, si no lo escucharon, les recomiendo que lo vuelvan a escuchar, los que lo escucharon, los que no lo escucharon, por supuesto que lo escuchen a las clases de Cristina. También ella habló de un niño que puede ser sordo o sordomudo, o ciego. Bueno, cómo puede representarse un espacio, y es a partir de ese otro. Bueno, también hablo de goce, de deseo, de filiación. Hoy si llegamos vamos a hablar algo de filiación, de cuerpo, organismo, del don, que eso está también en la significación del falo, que todo esto es lo que hace que se pueda ir constituyendo un cuerpo y dejando de ser un organismo. También habló de prohibición del incesto, también de eso vamos a tratar si llegamos la clase de hoy. Así que todo lo que ella fue trabajando no es aislado a nuestro recorrido y a nuestro programa. ¿Sí? Eso fue acordado con Cristina, ¿sí? Para que ella pueda trabajar algo que a nosotros sumara en nuestro recorrido. Bien, si tienen algún comentario o consulta, este es el momento. Nicolás, si la demanda en el fundamento sería del niño, no habría advenimiento de la posición del sujeto en relación al otro. Sería un mero intercambio. Signos. Bien. Así es, Nicolás, tal cual. Nicolás es, para los que no lo conocen, no están, es uno de nuestros adscriptos. Tal cual. Bien. Sí, entonces, dicho todo esto, vamos a trabajar lo que yo podríamos decirle como la segunda parte de la unidad 3, donde aparecen autores no psicoanalistas. Uno de ellos, Foucault, ya lo trabajó el profe Leonardo Galuzzi, lo trabajó muy bien junto con Halperin, así que si bien fue intercalado en otro momento, forma parte de los autores no psicoanalistas de esta unidad. Así que en esta segunda parte, hoy vamos a trabajar lo que concierne, por ejemplo, a Judith Butler y con ella las consideraciones en torno a las llamadas, esto está en los objetivos de la unidad, o lo que está arriba, digamos, enumerando, mencionando la unidad, consideraciones en torno a las llamadas sexualidades periféricas y los debates en torno a las homosexualidades, sexos y género, teorías queer, estudios gay lesbianos. Bien, así que vamos a trabajar algo que tiene que ver con otras teorías que no es la del psicoanálisis. Son teorías, no discursos. Yo hice un recorrido muy escueto, hay otros, por supuesto, este es el que recorté yo como para presentar en esta clase, pero para ir ubicándonos. ¿Cómo surge la idea de género? Porque género no significa solamente el género masculino-femenino. También está el género literario, está el género musical, está el género de las telas. Quiere decir que tiene muchas acepciones. Acá toma
una acepción que tiene que ver con efectos o consecuencias sociales, ¿eh? que mm, efectos o consecuencias sociales que tiene que ver con pertenecer biológicamente a un u otro sexo. Y eso implica también, bueno, si hablamos biológicamente, tenemos también sus diferencias reproductivas de uno y otro sexo. A partir de esto aparecen lo que se llaman los estudios de género, ¿sí? Y los estudios de género se ocupan más que nada de la genealogía y de la deconstrucción, ¿sí?, de estas desigualdades que surgen a partir del hombre y mujer, o varones y mujeres. Esto hace lecturas, ¿sí?, teorías que son desde la perspectiva de género, ¿sí? Y las perspectivas de género, estas teorías se basan entonces en las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres, o más exactamente la relación de poder de los hombres sobre las mujeres. Eso es más históricamente así, ¿sí? Eh, por supuesto que no todos los autores tienen las mismas posiciones, van variando las posiciones, van variando en el tiempo, entre autores y en la historia, y no todos toman la misma posición, postura o lectura. Por eso yo les decía que fui haciendo un recorte, que es un recorte. Puede haber, obviamente, otros. En síntesis, podremos plantear como tres puntos eh, o tres acepciones o interpretaciones eh, respecto de esto. Uno es entender el género como sustituto de sexo. Entonces ahí las funciones atribuidas a uno y a otro serían permanentes, derivadas de la diferencia biológica. Eh, otra perspectiva es género, sería el conjunto de funciones contingentes, es decir, que pueden o no ocurrir, que cada sociedad le atribuye a hombres y a mujeres, ¿verdad? Porque ya ahí estamos hablando de funciones. Acá entonces el género sería una categoría exclusivamente cultural, y esta es una de las posiciones, o de la posición de lo que son las llamadas teorías de género. Y una tercera, que podríamos definir como género, como expresión cultural de lo natural, ¿sí? Y lo que puede tener variaciones entonces según tiempo y lugar. Hoy tenemos siglas, primero fueron cinco, perdón, LGBTQ, luego se agregó el más, lesbiana, gays, bisexuales, transgénero, queer, y el signo más, que indica que la serie continúa. Bueno, no me fijé, pero hasta hace poco estaban como en una clasificación cerca de los 30, creo, 30 letras. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo dejaría el más, porque es una clasificación, a mi entender, infinita, ¿sí?, respecto de la forma en que pueda adoptar la sexualidad humana, ¿sí? Recordemos con Freud que habla de sexualidad polimorfa, muchas formas, con lo que podríamos pensar que esta clasificación es tan extensa como sujeto en el mundo, es decir, es singular, es uno por uno.
clasificación, que por otro lado, podríamos decir un sinónimo de clasificación es codificación, categoría, seriación. Todo eso hace o forma lo que sería la serie, la seriación o clasificación. En ese punto se pierde lo singular, el uno por uno. ¿eh? La diferencia que se hace a lo singular se reabsorbe en estas clasificaciones. También podríamos decir que lo singular hoy se termina reabsorbiendo también por las redes sociales y donde mucho de lo, o casi todo, de lo privado termina siendo público. Y diríamos que termina siendo público elecciones sexuales que podrían ser privadas. Bueno, esto de lo público y lo privado no me he puesto especialmente a trabajar, pero bueno, si les interesa, hay mucho escrito en ello y pueden buscarlo en este punto. Bueno, ¿cómo, a partir de qué se empieza o se toma a partir de quién como punto de partida eh, eh, las teorías de género? Bueno, uno de los puntos o libros claves de la teoría de género como partida o como por poner un origen, se llama El segundo sexo, que está escrito por la ensayista Simone de Beauvoir, era de 1949, donde plantea la idea de libertad, ¿no? Desvinculada o desvincula la realidad. Esta idea que se basa en el existencialismo de Sartre, sabemos que Beauvoir era su pareja, eh, y considerando las influencias neomarxistas, según las cuales ella traslada la lucha de clases, o a las luchas de clases, la relación hombre-mujer. ¿sí? Una de las frases célebres de Beauvoir, que acuña, es: no se nace mujer, llega una a serlo. ¿sí? Bien, si bien esto es como un punto de inicio de todas estas cuestiones, eh, no puedo dejar de mencionar que Freud en el 33, en las conferencias sobre la feminidad que nosotros leímos, afirma que el psicoanálisis, por su naturaleza, no pretende describir qué es una mujer, sino cómo deviene. Quiere decir que Freud no estaba muy ajeno a lo que después iba a aparecer como teorías de género y aunque él no habla, por supuesto, de esto, porque esto aparece después. Pero quiero decir que a veces se piensa el psicoanálisis como algo totalmente ajeno, aislado, pasado, cuando en realidad Beauvoir y esto que articula como no se nace mujer, bueno, Freud también dice, se pregunta cómo deviene alguien mujer, está diciendo lo mismo, en definitiva. Bien, Beauvoir, en su ensayo entonces, ella hace una especie de denuncia como un estado de subordinación, de inferioridad de la mujer respecto del hombre, y en su opinión esto era debido a justamente las ataduras biológicas de la naturaleza, como es la maternidad. Y entonces asociarle a la maternidad funciones que hacen que en algún punto, eh, bueno, el hombre tenga cierta superioridad al respecto, o libertad, mejor dicho. Simón
Simone se escribe, podríamos decir casi en consonancia con esto, no tuvo hijos, y al igual que Freud, estaba de acuerdo con la opción de la legalización del aborto. ¿Sí? Ambos se han pronunciado públicamente respecto de la legalización del aborto. Entonces, este segundo sexo, este texto de Beauvoir, marca el inicio del feminismo como movimiento y se va imponiendo en la segunda mitad del siglo XX, que a diferencia de los feministas que venían del siglo XIX, se busca no solo la igualdad de los derechos civiles, políticos, sociales, sino también en las funciones, justamente las funciones, por eso ella marcaba esta cuestión de la maternidad. Separadas todas estas diferencias biológicas, todo lo demás queda entonces al lado de la socialización. Por eso, feminidad y masculinidad pasan a ser construcciones especialmente culturales. Bueno, si hablamos de género, no podemos dejar de mencionar a Judith Butler, que es de 1956, es una autora actual, muy influyente hoy en el pensamiento contemporáneo, muy polémica, y además no podemos dejar de mencionarla que está en nuestro programa. Tenemos tres textos. Uno es Imitación e insubordinación de género, que está en Grafías del Eros. Ese texto, incluso si mal no recuerdo, está como archivo en esta misma página de Facebook. Está el informe Amicus Curae del caso Karen Atala, y del libro Deshacer el género tenemos en la obligatoria el capítulo 4, diagnosticar el género, y algunos capítulos más que están en la ampliatoria, junto con el género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, que es de 1990. Eso está en la ampliatoria. ¿Quién es Judith Butler? Bien, Butler es filósofa, postestructuralista, bueno, realiza y ha realizado y realiza constantemente importantes aportes a las teorías de género, y en los años 90 ya había una idea de que el sexo como que ponía en jaque o se contradecía, ¿no? Ponía en jaque la idea de que el sexo es algo natural, mientras que el género se construye socialmente. Esto está por eso les daba el año, porque está en Deshacer el género. Ya vamos a ir ahí. Entonces, sus trabajos son bastante complejos, son difíciles de recorrer, en el sentido de que tiene su complejidad la lectura, así que a veces corren el riesgo de ser desvirtuados también, como son, por supuesto, todo texto o bibliografía que tenga cierta complejidad. También, por supuesto, todo esto contribuyó a lo que hoy se conoce como teorías queer, que queer significa algo así como raro, enfermo, anormal, y se corresponden estas teorías queer
con las teorías constructivistas, por eso habla de la construcción, versus las teorías esencialistas. ¿Sí? En su recorrido, Butler no deja de, por eso les decía, de distintos autores, posiciones y demás, discute con otras feministas, pero como yo hice referencia a Beauvoir, también discute con Foucault, si bien hay muchas cuestiones que tienen punto de contacto, discute con Levi-Strauss, con Lacan, con Freud, bien. Pero, como yo les había mencionado a Beauvoir, tomé algo que ya, se los voy a leer, una cita del género en disputa, y dice respecto de Beauvoir: como resultado, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. El género también es el medio discursivo cultural mediante el cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se produce y establece como prediscursivo, previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. Es decir, lo natural es prediscursivo y el género es el medio discursivo que define al sexo. Entonces ya no solo el género es un efecto, no es un efecto de la naturaleza, sino que el sexo mismo eh, también es un efecto y es constructivo, ¿eh? No es natural. Eh, voy a mencionar algunos puntos que creo que son puntuales, decisivos en la teoría de Judith Butler. Uno de ellos es el término o el concepto de performatividad, ¿sí? Y dice que este concepto lo usa para definir el modo en que opera socialmente el género. ¿De dónde viene el tema de performatividad? A ver, esperen porque me doy cuenta, a lo mejor se ha cortado la transmisión. A ver, seguí. Ah, no, perdón, porque la vez pasada con Cristina se nos cortaba. Y no, está bien. No, sigue estando la transmisión, por lo que veo. Porque no apareció más ningún movimiento, entonces, si está bien la transmisión, me ponen un dedito, así yo puedo seguir. Porque con Cristina nos pasaba que, bien, gracias Luciano, porque con Cristina se cortaba y la verdad que acá no se notaba. Por eso, bien, estábamos con el término de performatividad. Bien. Performatividad, de dónde surge? Se toma de un tal John Austin, que quizás lo han visto, leído, escuchado, que es un filósofo del lenguaje, y él escribe cómo hacer cosas con palabras. ¿Sí? Bueno, esto es la idea de la performatividad, que es a partir del enunciado, ¿sí? Se realiza un hecho. Así que, por ejemplo, cuando el ejemplo más clásico, cuando alguien dice yo prometo, en ese mismo momento de decir yo prometo, está realizando la acción de prometer, ¿sí? También está esta cuestión de, qué sé yo, los declaro marido y mujer. En este declaro, en ese mismo momento, ¿sí? En esa declaración se está produciendo con palabras
una cosa, un hecho. Entonces, esto Judith lo trata, lo considera al género como performativo, es decir, que esto implicaría que no se establece de una vez y para siempre a lo largo de la vida de un sujeto, porque cuando alguien se pronuncia, ¿sí? Está generando cosas con palabras, posiciones de género con palabras. En el texto Deshacer el género, Judith dice, se los leo, género no es un sustantivo, ni tampoco es el conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo del género se produce performativamente y es impuesto por las prácticas reguladoras de la coherencia de género. ¿Sí? Bien, ustedes cuando lean los textos van a encontrar esto, después pueden ajustar un poco más los detalles si quieren en los prácticos, quizás ya lo dieron. Y si no, en las consultas que hacemos toda la semana con Galuzzi, los miércoles a las 18. Otro aspecto o concepto fuerte en Judith es el abyecto. ¿Sí? Los sujetos abyectos. En el texto Imitación e insubordinación de género, Judith dice que los gays, los homosexuales, varones, existen como objetos de prohibición, mientras que las lesbianas no han sido incluidas en estas prohibiciones, pero no porque estén permitidas, sino porque el discurso, ¿sí? Como tal, eh, no las contempla. Este discurso eh, eh, a ver, si no están prohibidas, están fuera de discurso. Por eso habla de abyectos, ¿sí? Eh, eh, por eso ella dice que encubiertamente, ¿sí? Son, y lo dice en estos términos, insujetos, inviables, abyectos. Insujetos no es sujeto, inviables, abyectos. No son ni nombrados, ni producidos dentro de una economía de la ley, por eso no están prohibidos. Están, no están reprimidas porque no están en el discurso, no se puede reprimir algo que no está dentro del discurso, por eso abyectos. Por lo tanto, están absolutamente por fuera de discurso una categoría que es el abyecto deplorable, una degradación importante. Hasta hace muy poquito, incluso, finales del siglo pasado, hay lugares donde estaban prohibidos las relaciones homosexuales entre los hombres, entre los gays, pero no las lesbianas. Por eso ella enfatiza esta cuestión de insujetos abyectos. Bien, estas son dos categorías que usa ella fuerte, que son lo de la performatividad y lo de los sujetos abyectos. Por otro lado, en ese mismo texto que comentaba recién, Judith se refiere a la prohibición del incesto. Y se refiere a la prohibición del incesto como matriz de inteligibilidad heterosexual. ¿Sí? Matriz heterosexual que dice ella es de origen cultural e histórica y de predominio masculino. Si es
heterosexual también es heterosexista, porque atraviesa el binomio femenino-masculino. Y dice que esto es con una intención política del poder del discurso hegemónico y androcéntrico. Y dice que desde esta matriz de la prohibición del incesto se constituyen las identidades y opera sobre los cuerpos. Bueno, esta como habla de política y estabilidad, identidad, ahí está ubicando el presupuesto de la estabilidad del sexo binario. Ahí Judith habla de sexo, de género, de deseo, ¿sí? Y dice que organizan una especie de unidad heterosexual, el género, el sexo, el deseo, en la que hay oposición y por lo mismo, como hay oposición, hay complementariedad. Desde el punto de vista del psicoanálisis, lo criticable de esto es que lo dice desde el psicoanálisis, ¿sí? Desde el psicoanálisis que hubiera complementariedad. Nosotros venimos trabajando justamente a partir de la significación del falo, todo lo opuesto, ¿verdad? Si es lo que no se puede, es lo que no podría haber en psicoanálisis en ningún tipo de complemento. O cuando hablamos del goce, como perdido originalmente, etcétera, a partir del ingreso a la estructura del lenguaje, perdemos toda posibilidad de completud y por lo mismo de complemento, ¿sí? Creo que uno podría hacer acá, es una digresión que estoy haciendo en este momento, después en todo caso lo retomo, pero creo que uno podría acá suponer que esto que ella marca podría ser desde políticas de Estado, donde bueno, hasta hace muy poquito, por supuesto, estaba no reconocidas las uniones homosexuales, ¿verdad? Bueno, desde ese punto de vista podríamos pensarlo, pero no desde el psicoanálisis, ¿sí? Después ya vamos a retomar por este lado. Así que hay una primera tesis de Butler que tendría que ver entonces con la matriz, la prohibición del incesto como matriz heterosexual. Otra tesis, podríamos decir, respecto de Butler es el tema de la copia y el original. También por eso el texto se llama imitación, ¿sí? Ella justamente propone, formula que no hay un género propio, ¿sí?, de un sexo más que de otro. Esto es, dice ella, producto de la homofobia, que se habla de mala copia o de imitación. De la homosexualidad, imitación, ¿sí? Al sexo contrario sería, ¿no? Es decir, si es una imitación, sería una imitación de la estructura heterosexual como origen. Y esto habla entonces de la matriz de poder heterosexual. Bueno,
acá uno podría decir en qué sentido sería esta cuestión de la copia. Ella dice que no hay un género propio más que de otro, decía yo recién, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el sexo es una propiedad intelectual. Y dice así, lo propio opera siempre impropiamente, ¿sí? No hay propio. ¿eh? Bueno, digresión, diría mi amigo Belinsky, entre paréntesis. Es lo mismo que decir no hay cuerpo propio, porque el cuerpo hay que adquirirlo. Después decimos que es propio, ¿sí? Pero también es construido. O sea que lo propio, dice ella, opera impropiamente, en tanto que todo género es un tipo de personificación. Sí, de aproximación, ¿sí? Por lo cual no hay un género original al que el travesti imita, ¿sí? Por ejemplo, eh, ella dice, les leo, que el género es un tipo de imitación que no tiene un original. Los efectos naturalizados de los géneros heterosexuales son estrategias de imitación. Lo que imitan es un ideal fantasmático de la identidad heterosexual. Así, las identidades heterosexuales son constituidas performativamente mediante la imitación. ¿Sí? Acá tenemos entonces, por eso traía esto, tenemos entonces de nuevo lo que es género, lo que es performativo y lo que es imitación. ¿sí? Dice entonces que un travesti, cuando uno ve un travesti, dice imita a una mujer. Bueno, ahí está diciendo dos cosas. Primero, que no lo es, y segundo, que la imita. Bien, lo que uno puede afirmar ahí es dos errores, y esto no es con Judith y no sin el psicoanálisis. Dos errores. ¿Cuáles son los errores? Que si uno se pregunta cómo alguien deviene mujer, quiere decir que este, un travesti deviene mujer. ¿eh? Este, y por el otro lado, no imita a nadie. Hay roles asignados, funciones, modos, que van variando, por supuesto, con la época, la cultura, con qué sé yo, las costumbres, la moda. Y entonces esto hace que haya cosas más características de la mujer que del hombre. Este, y en este punto, entonces, esta construcción es tanto para la mujer femenina como para el hombre femenino, porque es la construcción de cómo se deviene mujer. Lo digo en estos términos para que se entienda. Por eso ella dice que esto es performativo, por un lado, que opera impropiamente, porque no hay propiedad, ¿sí? Si hubiera propiedad, estaríamos al nivel de la cosa, de la relación no freudiana, sino estoy pensando en el lenguaje anterior, incluso a Saussure. Es decir, hubiera ligadura con el referente. Entonces, nada sería impropiamente. ¿eh? Por eso dice, opera impropiamente. Y todo género, no importa si el género se corresponde con la biología o no, es una apropiación. ¿no? Una personificación, una apropiación y una aproximación. Lo que ella dice que esta copia tiene un original, o se le supone un original, que es la heterosexualidad. Esto pensado políticamente es así, se supone una originalidad. Ahora, si uno lo ubica en términos de discurso o en términos de la teoría de género, no hay ningún original. ¿sí? Bien.
Eh, Perdón, Vicky, no había visto si podía repetir algo, pero por lo visto ya pasó. Este, pero bueno, está grabado, así que de última después o me lo preguntás o lo buscás. Otra cuestión que es interesante de el texto Diagnosticar el género, eh, bueno, justamente el título lo dice, darle un diagnóstico al género, ¿no? Eh, Fíjense, ella cuestiona, por supuesto, eh, el diagnóstico de la identidad de género, o sea, no la identidad de género, sino el diagnóstico. Ustedes sabrán, deben conocer, que hay un manual de trastornos mentales que se llama DSM-4, nefasto, pero bueno, a veces hay que utilizarlo, lamentablemente. Y este DSM-4, que es un, como les decía, un manual de trastornos mentales, eh, eh, diagnostica como un trastorno la identidad de género. ¿Sí? Entonces ella se pregunta si hay que conservar este diagnóstico o no. Y acá viene un dilema en la misma eh, comunidad eh, de diversidad sexual, así nos nombramos a todos, eh, quienes hay grupos que quieren conservar el diagnóstico porque esto les facilita el acceso, acceder a las técnicas eh, médicas para la transición del sexo. Es decir, bueno, qué sé yo, cualquier cirugía que tenga que ver con eh, transformar el cuerpo para esta transición. Entonces, como está en el DSM-4, el seguro médico, en Estados Unidos se llama seguro médico, les paga, o no sé si será en su totalidad, no lo aclara, pero les cubre estas cirugías porque está diagnosticado como eh, una enfermedad. Acá no sería seguro médico, son las obras sociales, las prepagas, ¿sí? Entonces, este seguro médico reconoce las cirugías y el cambio de sexo, porque es considerado justamente una enfermedad. Pero acá está el dilema, ¿sí? Si se reconoce como una elección, no es una enfermedad, pero si se la reconoce como una enfermedad, perdemos la posición de la elección. Entonces acá viene esta cuestión, ¿no? Este, eh, Recibir este, el diagnóstico de trastorno de identidad de género, lo que hace es que esta persona es enfermo o anormal. Bueno, no puedo dejar de recordar o mencionar en este punto la carta de Freud que le escribe una madre a él, que él llama la, la carta de una madre de un hijo homosexual. Este, si no se acuerdan, se la recuerdo, y si no la leyeron, los invito a hacerlo. Esta carta que decía, bueno, yo no sé por qué usted nos dice que su hijo es homosexual, dice Freud, ¿no? Como diciendo, bueno, tanta. Y por el otro lado dice, lo lamento, en eso yo no lo puedo ayudar, porque no es una enfermedad, ¿eh? Las elecciones sexuales. Así que, bueno, eh, ya en esto, Freud era un poquito más lúcido. Así que bueno, como esto está en este DSM-4, hay quienes proponen eliminar justamente de este manual, eliminar el diagnóstico
de género, pero, de nuevo, ¿no? El diagnóstico es una forma que posibilita económicamente esta transición. Entonces, hay quienes, ¿no? Que quieren seguir con el diagnóstico si consiguen justamente, bueno, eh, su autonomía, ¿sí? Entonces está este dilema, están los que quieren conservar el diagnóstico y están los que quieren deshacer, por eso es deshacer el género, deshacer y conseguir formas no patológicas para conseguir esta autonomía. ¿Sí? Les voy a leer algo que saqué de este texto. Dice, aunque se puedan formular críticas muy duras a la diagnosis, sería un error solicitar, dice Judith, su erradicación sin haber establecido previamente una serie de estructuras que permitan pagar la transición y obtener estatus legal. En otras palabras, si ahora la diagnosis es el instrumento a través del cual se pueden obtener ayudas y estatus, no pueden simplemente deshacerse sin encontrar otras formas duraderas para lograr estos mismos resultados. ¿Sí? Este, eh, sí, está bien. A ver, Jorge me dice que en el DSM-4 ya no se reconocen más como trastornos eh, el tema de la identidad de género. Eh, y Griselda, después te lo averiguo, Griselda, porque la verdad ahora no lo tengo en la cabeza en este momento, pero te lo averiguo y te lo voy a pasar. Eh, entonces, eh, se habla de disforia, sí, Jorge, está bien. Esto es lo que ella plantea en el texto de diagnóstico. De todas maneras, entiendo que en Estados Unidos, hasta hoy, ¿sí? Eh, si se lo pasa como un trastorno, se cubre, porque es una cuestión lógica. A ver, más allá de la contradicción, o sea, de la contradicción que implica, es una cuestión lógica que se reconozca lógica y no lógica, porque, a ver, eh, si, si, como política de Estado se reconoce este, la cirugía, entonces no hay que diagnosticarla. En Estados Unidos, para que el seguro médico cubra algo, entonces ahí viene la contradicción. Distinto acá, ¿verdad? Acá este, la idea va por otro lado. Por eso también hasta lo del aborto es para, se legaliza, lo pagaría también el Estado, ¿sí? Sería una cuestión. Por eso es muy importante ubicar estas cuestiones también en relación a las políticas de Estado, no es menor. Por eso, Judith dice algo así como afirmar un derecho no es lo mismo que tener el poder para ejercer ese derecho, ¿sí? Es decir, está claro, ¿eh? Eh, uno puede decir que tiene el derecho, pero después, o proponerlo, movilizarse, qué sé yo qué, pero después ejercer el derecho, el poder por ahí pasa por otros lados. Por eso estas cuestiones me parece que son importantes leerlas o pensarlas en relación a las políticas de Estado. Eh, por eso ya decía, bueno, como está esta diferencia entre tener el derecho y poder ejercerlo, dice, bueno, el único derecho reconocible que queda más a mano es recibir el tratamiento como sea. ¿Eh?
y encontrar las ventajas que ofrece el subsidio médico y legales para luego lograr esa autonomía. ¿Sí? Bueno, es una contradicción en sí mismo, pero dice ella, bueno, encontremos la ventaja de esto, que es un medio, una forma, un instrumento. Bien, creo que no voy a llegar a hacer todo lo que había propuesto hacer, pero bueno, otro texto que está en nuestro programa es el caso Karen Atala, que el texto se llama Amicus Curiae, me cuesta pronunciar el Curiae. Bueno, ¿qué significa esto? Significa amigos de la corte o amigos del tribunal. Es una figura que se utiliza para eh, presentaciones que terceros pueden realizar, terceros ajenos a un litigio, a una causa, que pueden realizar a la corte o al tribunal un informe jurídico este, eh, que se hace voluntariamente, no se lo llama especialmente, o sí, pero es voluntario, y dar su opinión o su punto de vista eh, por estar formado, eh, por ser apto para dar esta opinión, este informe, más que punto de vista, eh, para colaborar en una resolución de algún conflicto. Por eso son amigos de la Corte. Esta información puede ser eh, constituir o no después como parte legal del mismo caso. ¿Sí? ¿Por qué puede o no? Porque la decisión de admitir ese informe queda en manos del tribunal mismo, ¿verdad? Así que, bueno, eh, Butler en el 2011, fíjense, una cosa que parece de hace 3 siglos atrás, ella hace un informe de esto, un amicus curiae, eh, para el caso de Karen Atala. Ella se presenta, hace el informe, se entera de esto, hace el informe y se presenta como catedrática de la Universidad de California, Berkeley, una muy buena universidad en California, y dice, les escribo como pensadora experta en sexualidad y género, con el fin de abordar la cuestión de si la causa iniciada para privar a Karen Atala de la custodia de sus hijos, he publicado diversos libros, bueno, hago un hincapié acá, después les sigo comentando qué es lo que ella, cómo ella lo presenta, justamente de lo que se trata es de un juicio o un juicio donde se le quita o se le priva a esta mujer, a Karen, la custodia de sus hijos. ¿Sí? Entonces ella dice, va a hacer un informe diciendo por qué no deben quitarle los hijos a esta mujer. Y ahora van a ver por qué le quieren quitar los hijos. Terrible, en el 2011. Bueno, entonces dice que ella ha publicado muchos libros, que examina las relaciones de género, entendida como la interpretación cultural del sexo biológico, los roles de género, la familia, el parentesco y el reto que las nuevas formas sociales de homosexualidad plantean en relación a estos conceptos básicos. ¿eh? Todo eso es lo que ella va formulando como presentándose idónea para intervenir en este caso.
Eh, y dice así, y ella dice, ¿no? Mi pensamiento se considera fundamental en los nuevos campos académicos de los estudios de géneros y sexualidad, y se ha utilizado en todo el mundo para apoyar la expansión de los derechos humanos al campo de la igualdad de género y las minorías sexuales. ¿Sí? Eh, entonces, eh, dice que se presentó explícitamente la orientación sexual de Karen Atala, que es el argumento para poner en duda su competitividad como madre o su capacidad de cuidar a sus hijos. Este es el primer argumento, ¿sí?, que toma el tribunal. Es decir, ¿qué sería esta orientación sexual de Karen Atala? Se va a vivir con otra mujer, se separa, se va a vivir con otra mujer. Entonces dice que el argumento es justamente que se pone en duda su competitividad como madre o su capacidad para cuidar a los hijos porque ella se va a vivir con otra mujer. Y el segundo argumento, que está relacionado a es que ella, al renunciar a su derecho de privacidad, ¿sí?, de su sexualidad, al irse a vivir con una pareja del mismo sexo, ¿sí?, del mismo género, y entonces si se va a vivir, se da a conocer, pierde el derecho de privacidad, entonces su orientación sexual se conoce no solo por cualquiera, sino también para sus hijos. Y entonces el dictamen es que como ella se separa para ir a vivir con otra mujer, entonces ya pierde la privacidad al respecto, se sabe que es lesbiana y todo lo demás, entonces en Chile le quitan los hijos, 2011, porque fíjense qué locura, ¿no? Como si, qué confusión, qué locura pensar que alguien puede decir, no puede, no tiene capacidad de cuidar a sus hijos porque es lesbiana. O sea, es una cosa que, fíjense lo que decía, también por eso la traje a colación, Simone de Beauvoir, ¿verdad? Pero Simone de Beauvoir estamos hablando inicio del siglo pasado. Entonces, este, una confusión inmensa entre eh, la sexualidad y la maternidad, entre una mujer y una madre. Este, bueno, eh, así que este dictamen es claramente de discriminación, de desconocimiento, de confusión, ¿eh? Se confunden una función, ya que estamos con funciones, con la función materna y, y el de una mujer. ¿Eh? Así que, bueno, sinceramente es algo que eh, no, no tiene eh, lógica definitiva. Bueno, tenía bastante más para trabajar hoy, pero este, como un contrapunto de lo trabajado, pero simplemente voy a agregar algunas cositas ¿eh? Para ir cerrando, porque así puedo leer lo que me han ido escribiendo. Eh, eh, Todo esto nos muestra lo importante que es, ¿sí?, los aportes que han hecho en general las teorías de género. Butler, en nuestro caso, la que hemos recorrido, que tienen un alcance político, social y cultural, ¿sí?, eh, muy, eh, muy importante, porque fíjense, yo pensaba políticamente, hasta hace muy poco eh, las mujeres no podíamos votar, por ejemplo, una de las, ¿no? No podíamos votar nada, no podíamos votar concejal, diputado, menos que menos
presidente, presidenta. Bien. Eh, socialmente no se podía, qué sé yo, no sé, fumar, hasta que después uno ve las películas y conoce. La mujer puede fumar, están todas fumando y a veces los hombres no. Este, como, ¿no? Esto que un poco también dice Judith, fuera de discurso, fuera de... socialmente tampoco se reconocía y políticamente, por supuesto yo los trato de dividir y no van tan divididos, pero bueno, qué sé yo, profesiones, oficios, deportes, ¿eh? Que definidos como de hombres o de mujeres, ¿eh? Este, eh, incluso, como ustedes sabrán, el año pasado estuve buscando la resolución y no la encontré para leérselas, pero bueno, el año pasado en la facultad, a partir de una propuesta que viene desde universidad, ustedes sabrán que la universidad eh, ha constituido un área de género y sexualidades para la inclusión de la diversidad sexual. Y no solo se construyó un área, porque uno es fácil construir un área y nada más. Se construyó el área y eh, eh, se aprobó, esto era lo que la resolución que estaba buscando, se aprobó la inclusión, ¿sí?, de la diversidad sexual en los lugares de trabajo de la universidad, es decir, que no se discrimine a un docente o a un no docente por ser transexual o por ser lo que sea. Entonces, bueno, me parece que son pasos muy importantes que se han dado desde estos movimientos, estos colectivos, se llaman hoy, agrupaciones, ¿no? Eh, que si bien por un lado se pierde la singularidad, como les marcaba al principio, por el otro tienen una fuerza impresionante en lo que concierne a lo político, lo social y lo cultural. Y eso es admirable, ¿verdad? Eh, no todos los países están con estas aperturas. Apertura no, por eso a veces se mezclan político, social, cultural, pero la apertura también es de la cabeza, digamos, ¿no? Y eso es social y cultural, aunque tenga que ver también con las políticas de Estado. Este, y esto es absolutamente importante, ¿verdad? Para, eh, bueno, para todo lo que estamos marcando. Eh, lo que yo les decía al principio, y ahora venía la segunda parte de la clase, que bueno, lo trabajaremos la próxima, eh, la diferencia o la no correspondencia entre los movimientos sociales, los colectivos y la clínica, ¿no? Porque la clínica se trata del uno por uno, necesariamente. Por eso les decía, hay tantas elecciones, posiciones y demás sexuales como personas, como sujetos, ¿eh? Propiamente dicho en psicoanálisis, sujetos. Y esto es uno por uno, es singular. Por eso la dificultad en la clínica es una dificultad, porque sería más fácil si se pudiera generalizar, si se pudiera este, eh, clasificar, ¿no?, si quieren. Bueno, hablando del DSM-4, es nefasta las clasificaciones que hay, pero bueno, es mucho más fácil, uno busca ahí, clasifica y listo, tiene el diagnóstico, todo el mundo lo entiende y se terminó. Bueno, eso claramente no ocurre en el psicoanálisis. Por eso digo la dificultad de esta clínica, porque está el uno por uno, ¿verdad? El uno por uno. Entonces, en este punto hay diferencia con lo que es los movimientos, no porque la diferencia sea quizás, llamémosle política, sino porque
la diferencia está en qué se aborda. En uno se aborda lo que es general, y así es, y está muy bien, y en lo otro se aborda lo que es lo singular, y está también muy bien, ¿no? Son abordajes totalmente diferentes. Algo que no les mencioné, pero que también es importante diferenciar, es las cuestiones de identidad, ¿eh? Que habla Judith, donde ella habla de identidad a la vez, tiene sus conflictos con este concepto, ya lo vamos a ver la próxima, y qué podríamos decir desde la clínica. No sería tanto la cuestión de la identidad, que es más general, de nuevo digo, sino de la identificación. Bueno, ya les digo, tenía como bastantes cositas más para comentarles, pero no nos da ya los tiempos. A ver, esto ya lo leí. Hay una carta de Arthur Lipman, médico clínico del hospital. Esto responde Leo, está bien. Le responde a Griselda de dónde se puede encontrar. Creo que siquiera en una de las cartas, lo que yo no me acuerdo es qué carta. Hay uno de mis amigos acá, el Nico, que sabe muy bien que yo lo uso a él de mi buscador. Eh, por la muerte de una de sus hijas, exactamente, Leo, por la muerte de una de sus hijas, justamente, que ha tenido un aborto, una de las hijas de Freud. Esto estamos respondiendo dónde está esta declaración de Freud con respecto al aborto. Una de sus hijas se murió justamente por un aborto, entonces lo que Freud dice es esto, ¿no? Declara públicamente que esto debería ser, Sophie es la hija, ¿sí? Eh, Nada, reconocido políticamente, y esto entonces, al no ser, por otro lado, clandestino, la seguridad de la vida de la persona no corre tanto riesgo. Eh, Reinicia. Bien, lo busco y te lo paso. Eh, Bruno, muy linda la clase, profe. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Y por acá está Griselda, muchas gracias. Me parece importante que se conozcan en profundidad algunas cosas, aunque he escuchado decir que el psicoanálisis es una teoría machista que impone cierto modelo de familia y de mujer, madre, etcétera. Por suerte, más que nada, fuera de nuestra facultad, pero también algo. Sí, Griselda, bueno, justamente la parte que no pude trabajar es justamente hacer una especie de contrapunto, ¿sí? Del psicoanálisis. Algunos elementos ustedes ya lo tienen, claramente lo tienen, lo han leído, lo hemos dicho en las clases teóricas, seguro en las prácticas también, los profes. Pero bueno, más allá de eso, a mí me parece que es importante manifestarlo, decirlo, ponerlo, como se dice, sobre la mesa, poder discutirlo, porque si no queda todo así como una especie de algo, ¿no? Que no se puede decir, no se puede hablar, no se puede. Y no me parece eso beneficioso para nadie, ni para las teorías de género, ni para el psicoanálisis. Entonces, bueno, justamente, la semana que viene, la segunda parte tiene que ver con esta discusión entre bueno, si quieren podemos ponerle dos nombres, entre lo público y lo privado, o entre lo general y lo singular, ¿sí? Son categorías diferentes, que no se pueden mezclar, y dentro del mismo psicoanálisis incluso uno puede hacer esta diferencia, y con esto cierro, porque si no tenemos que ir a los prácticos y se nos va a hacer tarde. Pero fíjense que eh, uno podría decir, lo general, ante una sospecha diagnóstica, uno dice, y es neurosis. Muy bien, eso es general. No me dice absolutamente nada de ese paciente que está ahí en ese momento, ¿sí?
Entonces uno dice, bueno, pero ya me di cuenta que es neurosis obsesiva. Perfecto. Muy bien, ya pudimos despejar alguna cosa, entonces ya sabemos que no es una fobia, es una obsesión. Y esto nos ayuda a ubicar ciertas coordenadas. Pero resulta que estas coordenadas que ubicamos de la neurosis y después de la neurosis obsesiva no me ubican con ese paciente que está ahí, esa o ese paciente que está ahí. ¿Sí? Entonces lo que yo apunté, intervine, interpreté en el paciente anterior, que también era una neurosis obsesiva, no me sirve para nada en el que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es H, el otro Z, el otro X y el otro Y, así hacemos la diferencia de género y demás. ¿Sí? Bien, bueno, de nada, de nada, de nada. Nos vemos el miércoles.